Bueno, un gusto verte esta mañana. Si tienes tus Biblias, ábrelas. Vamos a estar en el capítulo 14, en los versículos que acabamos de escuchar. Yo pienso que el día de hoy vamos a ver una historia conmovedora. No hay resurrección, sino hay un camino hacia la cruz. Y lo que vamos a ver es la noche donde el Señor Jesús es traicionado y es arrestado. Yo creo que también antes de comenzar nos va a ayudar a recordar cómo hemos llegado hasta este momento en específico, ¿no? Bueno, Judas, quien es el personaje principal de la traición, él ha sido un personaje que ha estado bien reconocido, por cierto, desde el capítulo 14, desde el inicio de este capítulo. Fue él quien pensó que sería mucho mejor agarrar ese cofre de perfume que María tenía para ungir a Jesús y venderlo para poder beneficiar a los pobres con la venta de este perfume. Claro, él no sabía que había un propósito en específico, que esa unción por parte de María nos iba a dar la idea o cómo Jesús iba a estar siendo preparado, ungido para su muerte, ¿verdad? También este mismo hombre que Lucas nos dijo que sería aquel quien entraría o entregaría a Jesús a las autoridades religiosas porque Satanás había entrado a su vida. Pero lo que pensó Satanás es de que esto era un plan de victoria para él. Poco sabía Satanás que esta era la voluntad del Padre de iniciar un plan nuevo de salvación para los pecadores y de una manera poder impartir su ira en contra de su peor enemigo, que sería ya el pecado. Ahora, curiosamente, Jesús va a aprovechar un acontecimiento cultural, una fiesta. Esta va a ser la fiesta de la Pascua, la celebración del pan de levadura, para poder sentarse con sus discípulos, celebrar esta tradición, compartir el pan. Y sería en ese momento también donde él iba a predecir de que uno de sus cuates, uno de sus discípulos iba a ser quien lo iba a traicionar. También explica ahí en ese momento de que él iba a ser aquel quien Dios Padre iba a herir, y también de la misma manera donde sus ovejas iban a huir. 3 predicciones en esa mesa. Una de ellas es la que vamos a ver el día de hoy. El mensaje que he titulado, o el mensaje lo he titulado Traicionado pero no olvidado. El propósito inquebrantable de Dios. Y si has prestado atención, lo que sucede en los primeros 42 versículos es una imagen clara de lo que trae la tendencia humana en la avaricia, en la manera de cómo nosotros buscamos llenar nuestras vidas con cosas mundanas que en algún momento van a perecer. De cómo buscamos ganancia por encima del incalculable tesoro que encontramos en el Señor Jesús. Pero gracias a Dios, iglesia, la buena noticia del Evangelio es que incluso en nuestra avaricia, traición, en nuestros deseos mundanos, la fidelidad de Cristo en marchar hacia la cruz del Calvario y su muerte sacrificial redime incluso cuando tú y yo y cuando otros quieren rebelarse en contra de Él. Y esto es lo que nos dice esta historia en cuentas resumidas. Yo pienso que Marcos ha sido extremadamente fiel en poder darnos a conocer y señalarnos la verdadera identidad de Jesús. Más allá de una figura histórica, más allá de una figura religiosa, un rey que ha venido a establecer un nuevo reino que va a perdurar para toda la vida, que va a perdurar para siempre. Pero no lo hace por medios tradicionales, no viene en un caballo blanco lleno de armas hasta los dientes, sino que viene en forma de hombre y en la humildad de un bebé que nace en Nazaret hace más de 2000 años atrás. ¿Para qué? Para poder así servir como un siervo humilde que dará su vida para el rescate por muchos. Sin embargo, tú me dices, Alejandro, todo eso es excelente, pero ¿cómo eso cambia mi vida? ¿Cómo esta buena noticia puede cambiar la forma de vivir?
Iglesia, déjame decirte que voy a usar esta pregunta para establecer la tesis del mensaje de esta mañana. Y si estás tomando nota, esta es la idea principal. Incluso en nuestros momentos más vulnerables o más oscuros, de traición, Dios sigue obrando, sigue avanzando su voluntad y propósito para nuestras vidas. Incluso, nota que esa palabra está en la idea principal, porque es una cuestión de cuándo suceda, no es si va a suceder los momentos oscuros de traición que podamos experimentar. Dios sigue obrando en nuestras vidas y avanzando sus propósitos para cumplir su voluntad en nosotros. E incluso cuando la tendencia humana es hacia la avaricia, en esos deseos pecaminosos que nosotros podamos inconscientemente tomar, en nuestras mentes, aquellos valores que están fuera del alcance de Dios, inclusive en la traición y los momentos de caos, nosotros podemos confiar de que Dios está obrando en medio de ello. Ahora, otra pregunta que tú te puedes estar haciendo es, ok, Alejandro, está bien, yo sé que Dios está obrando, pero ¿cómo Él lo puede hacer en este momento cuando para mí Él se siente más distante que nunca? Puedes decirme, ok, Alejandro, yo también entiendo de que Jesús estuvo en silencio, de que Dios estuvo en silencio, cuando Él estaba obrando detrás de cámaras para lograr avanzar la historia redentora de Jesús o de nuestras vidas, cuando Jesús sufría y pedía una salida. E incluso, Alejandro, la historia de hoy, veo mucho de lo mismo, ya yo leí el texto, lo acabo de escuchar, pero ¿qué me dices tú que qué es lo que sucede cuando mi jefe me dice que hoy es mi último día de trabajo? Cuando estoy sufriendo porque uno de mis hijos no me muestra amor y respeto y sufro por decisiones de que él o ella ha tomado que ha perjudicado su vida, su fe, su relación conmigo. ¿Qué sucede cuando mis padres me critican, me hieren en lugar de animarme? Me siento traicionado porque quienes se suponen ser aquellos que deberían amarme incondicionalmente, que deberían cuidarme y velar por mi propio bienestar, son aquellos quienes me traicionan. ¿Cómo Dios puede estar obrando ahí detrás de cámara? Bueno, déjame decirte que esas son gran preguntas que hasta yo mismo me las he hecho. Yo no creo tener la respuesta, pero Jesús las tiene. Y yo confío de que Jesús puede utilizar el texto de esta mañana para ayudarnos a tener la confianza y equiparnos cuando vengan momentos de traición o momentos como este. Así que esta mañana lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar esa idea principal y vamos a ver tres verdades, tres realidades que nos va a ayudar a tener confianza y nos va a equipar cuando lleguen los momentos de traición. Que tres escenas diferentes en nuestro texto y una de ellas es la siguiente. Es que nosotros debemos confiar en el plan de Dios cuando llega la traición. Lo próximo es de que nosotros podemos obtener o podemos experimentar eso y poder responder con una fe inquebrantable. De que no hay nada, ni nadie, ni siquiera una circunstancia que pueda abatir en contra de esa fe que Dios mismo imparte para nosotros. Y por lo último, lo que podemos hacer es de seguir el camino de Cristo hacia la redención. Y más adelante te explico un poco más sobre lo que significa eso. Pero ya sin más que esperar, vamos a analizar nuestro texto, comenzando en el versículo 43. Y dice lo siguiente: en ese momento, mientras Jesús estaba todavía hablando, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, acompañado de una multitud con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. ¿Okay? Ahora, este es el primer punto, la primera escena. Confía en el plan de Dios cuando llega la traición. Confía en el plan de Dios cuando llega la traición. Posiblemente no pasaron más de 2 minutos cuando Jesús estaba diciendo o estaba prediciendo de quién lo iba a traicionar, cuando llegó Judas acompañado con un ejército armado hasta los dientes, con el fin de arrestar a Jesús. Marcos enfatiza de que este hombre era uno de los 12 discípulos. Y yo pienso de que él nos está dando este detalle, o el autor dio este detalle recordándole a sus lectores la cercanía que había entre el culpable, entre Judas y el que iba a ser traicionado. Y no es
hablo por mi propia experiencia, no es lo que sucede normalmente. La persona que nos traiciona es alguien cercana a nosotros. Pero sabemos de que este ejército venía armado. El texto nos dice que venían con palos y garrotes o espadas y garrotes. Aparentemente ellos esperaban algún tipo de resistencia por parte de Jesús, pero algo ridículo porque yo pienso que ellos tuvieron que haber, o por lo menos escuchado, de que este hombre habla y los muertos resucitan. Pero los que estaban a cargo del Sanedrín enviaron a sus secuaces a hacer el trabajo sucio. En el versículo 4, el traidor les había dado una señal a estos hombres. Y dice el texto, a quien yo bese, ese es. Préndanlo y llévenlo bajo custodia, es decir, arréstenlo y se lo llevan. Versículo 45, cuando llegó se acercó a él y enseguida le dijo, Rabí, y lo besó. Entonces le echaron mano a Jesús y lo prendieron, lo arrestaron. La señal del beso confirma lo que mis sospechas de la que la traición suele provenir de alguien que conocemos o de alguien que está cercano a nosotros. No quiero, esto es algo general, una opinión general, ¿no? No siempre va a ser esas ocasiones. De nuevo, esta es mi opinión general. Sin embargo, la razón por la cual pienso de esta manera es porque en el contexto cultural el beso se le da a una persona quien lo amaba. Había un tipo de relación, simboliza el afecto familiar y también se daba como una señal de respeto, de autoridad. Este beso no pretendía mostrar ningún tipo de afecto, sino identificar a quién sería aquel quien estos hombres iban a arrestar. El beso de la muerte. Esto fue lo que Judas le dio a Jesús, no un beso de amor, sino un beso de traición. Pero déjame hacer una pausa porque necesitamos indagar un poquito más sobre el mismo relato en otros evangelios para ver exactamente, o por lo menos para aclarar el punto de la confianza en Dios durante la traición. ¿Okay? Marcos no registra una respuesta de Jesús después del beso, pero Mateo y Lucas sí lo hacen. Mateo registra la respuesta de Jesús a Judas diciendo en Mateo 26:50, amigo, haz lo que viniste a hacer. Lucas registra esto. Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregarás al Hijo del Hombre? Ahora, son dos preguntas totalmente distintas. A lo mejor tú vas a pensar lo mismo que yo. Bueno, pero ¿por qué hay dos preguntas distintas? Eso es otro mensaje, ese es otro sermón. Ahora, el énfasis aquí es de que, o por lo menos lo que yo quiero enfatizar, es lo que ambas respuestas pueden hacer para complementar lo que el autor bíblico quiere comunicar. Y también nos da una visión mucho más amplia de lo que Dios está haciendo en esos precisos momentos. La respuesta de Mateo se dirige a Judas personalmente, que él enfatiza la gravedad de lo que está sucediendo. La gravedad es de que su amigo lo está traicionando, lo está entregando a las autoridades religiosas. ¿Para qué? Para que lo puedan arrestar y para que lo puedan condenar y para que lo puedan matar. Ahora, la respuesta de Lucas aborda el plan soberano de Dios. Lucas dice, tú vas a entregar al Hijo del Hombre. De nuevo, esto no era el plan B de Dios, era el plan principal de Dios. Judas había venido para hacer algo en específico que contribuye a la voluntad de Dios. Pero recuerda, la soberanía de Dios no cancela la responsabilidad humana. Dios es soberano, pero hay responsabilidad humana. Ahora, es útil para nosotros esta observación porque Dios está mostrando de que Él es digno de confianza. Él es confiable porque Él es el mismo que establece cada detalle para que su voluntad se pueda cumplir. Ok, Alejandro, de nuevo, es una buena enseñanza, esto es lo que nos enseña el texto, pero ¿cómo respondemos? Déjame darte algunas palabras de aliento para que tú puedas confiar en Dios en medio de la complejidad de una traición.
Lo que voy a compartir contigo son momentos revelados por el Espíritu de Dios al rey David cuando escribía alguno de los salmos. Escucha lo que dijo David en el Salmo 41, versículo 9. Aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón. El Salmo 109.8 se refiere a Judas de esta manera: que sus días sean pocos y que otro tome su puesto. Estas palabras se cumplieron en Hechos 1, cuando los 11 discípulos estaban jugando al azar y gana Matías. Y Matías, bajo la soberanía del Señor, es el 12º apóstol que tomaba el puesto de Judas. Por lo tanto, podemos confiar de que Dios estaba obrando incluso en medio de la traición. Así que dejemos que este texto nos anime, iglesia, pero no podemos pasar por alto la aplicación más obvia. Y la aplicación más obvia aquí es entrega y sumisión total a la voluntad de Dios. Completa, sin recelo alguna. Escúchame bien, escúchame. Dios va a permitir que atravieses las aguas turbulentas. Dios va a permitir el caos y la traición en tu vida. Pero Dios no va a permitir de que tú las pases solo. Alguien necesita decir amén a eso. Porque esto va en contra de lo que la cultura actual está dictando. Lo que muchos de los pastores utilizan en las redes sociales para decirte que todo va a ser flor de piel, que todo es color de rosa, de que el cristiano va a prosperar de todas maneras. Déjame decirle, el texto nos enseña algo totalmente distinto. La traición es eminente. Es cuestión de tiempo y Dios lo va a permitir. La diferencia es de que Dios va a atravesar esas aguas contigo. No lo veas como en final, sino velo como el comienzo del propósito mayor de Dios. Así que necesitamos confiar en su guía porque Él está abriendo un camino. Amén. La segunda escena es la siguiente: responde a la traición con una fe inquebrantable. Todos respondemos a ciertas acciones, todos respondemos a ciertos eventos. Va a ser cuestión de cada uno de nosotros cómo vamos a reaccionar. ¿Ok? Versículo 47 nos llevará a esta idea. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Dirigiéndose a Jesús, a ellos les dijo: contra un ladrón, como contra un ladrón han salido con espadas y palos para asegurarse que me arrestaban. Cada día estaba con ustedes en el templo enseñando y no me prendieron. Pero esto ha sucedido para que se cumplan las Escrituras. Si tú has experimentado la traición, tú sabes que es muy fácil, ¿ok? Muy fácil aplicar la sabiduría bíblica del Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente. ¿No? Claro que sí. Es fácil. Es bien fácil aplicar este principio bíblico porque es una reacción natural que tú y yo tenemos para poder defendernos o para defender a los demás. Quizás es un instinto que Dios mismo probablemente lo puso en el corazón de cada uno de nosotros, porque tenemos ese sentido de justicia. Usted quiere que se haga justicia por lo mal que ha acontecido. Pero ¿qué pasa si Dios quiere utilizar un evento oscuro en tu vida para fortalecer tu fe? Para fortalecer tu carácter. Usted sabe que ese es el propósito del Espíritu Santo en nuestras vidas actualmente, es de que nosotros nos podamos mirar conforme a la semejanza e imagen de nuestro Salvador. Pero en ese mismo momento reaccionaron de una manera distinta. Es muy posible que estés combatiendo en contra de la voluntad soberana de Dios durante un momento de prueba o entrenamiento espiritual. Pero Dios lo puede utilizar para bien. Es nuestra decisión si vamos a permitir de que Él lo haga. Esto de nuevo es lo que vemos en el texto. Pedro quería imponerse al plan soberano del Señor, pero Jesús no lo permitió. Pedro pensó de que el Mesías iba a ser un rey, un líder político, a quien él iba a parar la opresión del gobierno romano. Pero no era así.
Nosotros sabemos cómo termina, cómo sigue la historia. Por cierto, es Pedro, porque Juan nos dice de que este hombre, quien le cortó la oreja a este siervo, es Pedro. Y es Lucas también quien nos da una imagen de misericordia, incluso para aquel quien estaba de acuerdo en el arresto de Jesús cuando Jesús le sanó la oreja. Ahora, ¿qué sucede? Jesús se dirige a ellos, versículo 48. Como contra un ladrón ha salido con espadas y palos para asegurarse que me arrestaban. Cada día estaba con ustedes en el templo señalando y no me prendieron. Déjame darte la traducción mía de eso. Ustedes son unos cobardes. Ustedes son unos cobardes que esperan hasta por la privacidad de la oscuridad para venir a arrestarme. ¿Por qué no lo hicieron cuando estaba en el templo predicando? Cuando estaba en el templo sirviendo al pueblo de Dios, cuando estaba en el templo enseñando a las personas. ¿Por qué no lo hicieron durante la luz del día? Porque ellos sabían que la multitud estaba con Jesús. Y era cuestión de tiempo antes de que la multitud tomara por sí mismo la justicia de Dios. Pero eso no podía suceder. No podía suceder. ¿Por qué? Porque el versículo 49b nos dice, Jesús de su propia boca, esto ha sucedido para que se cumplieran las Escrituras. Iglesia, era la parte de la historia. La parte de la historia de Dios. Jesús está diciendo, o Jesús estaba diciendo, hey, que vengas a mí no es tu voluntad. Que tú vengas a mí a arrestarme, esa es la voluntad del Padre. Y este puede ser el cumplimiento de Zacarías 17, que él mismo citó unos versículos atrás diciendo de que era el Padre quien iba a herir a el pastor. Y las ovejas se iban a dispersar. Pero a su vez, esto nos da un poquito, una prueba del siervo sufriente de Isaías 53. Fíjate, Isaías 53:3 fue despreciado y desechado entre los hombres. Versículo 8, fue quitado a causa de la opresión y del juicio. Versículo 12, y fue contado entre los rebeldes. ¿Estos vinieron a arrestar a Jesús como si fuese un criminal? No era un criminal, pero fue arrestado. ¿Para qué? Para que se cumplieran las Escrituras. Para que la gente, el mundo supiera, incluso 2000 años después de este evento, de que no lo hicieron para cumplir su voluntad, sino que se permitió bajo la soberanía de Dios para que su propósito se hubiese alcanzado. Amén. Ahora bien, esta es la realidad del texto. Dios lo permitió. Sin duda alguna. Pero ¿qué cabe de nuestra propia realidad? De nuestras propias vidas. En lugar de dejar de que la amargura nos domine por la traición, debemos anclarnos a una fe inquebrantable en nuestro Señor Cristo. Anclarnos en su fidelidad. Esto quiere decir lo siguiente, si te sientes herido hacia alguien que te ha herido, debemos recordar de que Cristo nos mostró gracia cuando lo traicionamos. El beso de Judas no fue simplemente el beso de Judas. El beso de Judas a Cristo fue el beso tuyo y el beso mío. Si tú estás luchando con el resentimiento hacia un familiar, un amigo, un líder de la iglesia, un pastor, conmigo, con el otro, con tu papá, con tu mamá, con un hijo, yo sé que es nuestra tendencia de buscar justicia. Pero en lugar de eso, ¿qué sería si consideráramos reservar un momento de tranquilidad en cada noche, cada mañana, durante el día, cuando estás haciendo el almuerzo, cuando te estás bañando, cuando te estás manejando, cuando te estás maquillando, cuando te estás peinando, para orar por la persona con quien tú sientes resentimiento? E imagínate de que tú luego pudieses participar en el grupo de familia y ahí cuentas la experiencia de cómo Dios obró y agarras la teoría y empiezas a aplicarlo a tu vida. El día de ayer estaba escuchando un sermón en una conferencia que estaba. Y el pastor estaba diciendo, ¿el evangelio es solamente bueno para mí en papel o quiero en realidad aplicarlo a mi vida?
o mi vida habla sobre lo que en papel creo. En otras palabras, tú intelectualmente conoces el Evangelio, pero ha viajado a tu corazón para que puedas aplicarlo. Yo pienso de que si lo aplicas y lo cuentas de lo que Dios ha hecho, no haces famoso la transformación que ha pasado en tu vida, haces famoso y reconoces la persona que ha hecho la transformación en tu vida, o incluso te ha llevado a esos lugares donde tú simplemente aplicas lo que hemos escuchado. Así que pidámosle a Dios que no solamente sane nuestro corazón, sino que nos ayude a ver a esas personas que nos ha traicionado a través de los ojos de Cristo. Escribe maneras específicas en las que puedes mostrarle tu amor a esa persona o bondad, y da tú el primer paso implementando una de estas ideas. Y déjame decirte que es difícil. Y te lo digo por experiencia. Tengo 5 años con un gran resentimiento con un amigo. Y hablé con mi esposa hace unos meses atrás. Y si te soy vulnerable, hasta le demostré lágrimas a mi esposa porque sentía que no podía más con mi resentimiento. Y extraño a mi amigo. Yo creo que esta es una buena manera de cómo nosotros podemos responder con una fe inquebrantable. Por último, sigue el camino de Cristo hacia la redención. Versículo 50 al 52 dice lo siguiente: y abandonando a Jesús todos huyeron. Usted y yo estamos a una sola decisión, a huir por completo. A una decisión de distancia. Versículo 51, cierto joven seguía a Jesús vestido solo con una sábana sobre su cuerpo desnudo, y lo prendieron, pero él, dejando la sábana, escapó desnudo. Jesús tenía toda la razón. Zacarías tenía la razón. Jesús la comprobó, y estos mismos hicieron lo que Dios había dicho mucho antes de ese momento. Estos hombres huyeron. Nuestro Salvador no solamente sufrió solo en Getsemaní, pero también se quedó solo en los momentos de su arresto. Después de que estos hombres juraron a muerte, yo te lo juro por mi mamá, por mi papá, por mi tía, por mi sobrino, por el perro de mi casa, que yo no voy a dejarte. Mira, fueron cuestiones de minutos cuando todos salieron como unos cobardes. Pero ¿quién no? ¿Quién no? Cuando vengan una manada de gente armados hasta los dientes, ¿quién no va a huir? Todos vamos a fracasar, vamos a mostrar nuestras limitaciones, debilidades humanas, pero mira la buena noticia de esto, iglesia. Cuando huyamos, Jesús continúa la obra. Jesús al final del día terminó la carrera. Dios no se intimida por nuestras debilidades humanas, son nuestras propias limitaciones lo que lo impulsaron a Él a escribir una historia hace 2000 años atrás y una historia el día de hoy. Y Él es quien la modela y nos capacita para seguir el camino de redención. Esto es lo que significa. Y aún quedamos a la espera, aunque el siervo humilde fue arrestado, golpeado, recipiente de una corona de espinas, una cruz romana, Él regresa para poder reunir a sus ovejas y establecer los nuevos cielos y las nuevas tierras. Esta es la esperanza que nosotros tenemos. Más nadie tiene este tipo de esperanza. Pero la vida del cristiano también es una vida de espera. Mientras tanto, iglesia, no huimos, no permitimos que nuestra debilidad humana disponga de nuestra fe, que defina nuestra identidad en quién somos. Más bien nos sentimos alentados, nos sentimos seguros de que el plan de Dios no se va a desviar simplemente porque somos débiles humanamente. No se desvía por razón de nuestros fracasos en permanecer a Él. Incluso en nuestros momentos más oscuros de traición, Dios sigue obrando, sigue avanzando su propósito en nuestras vidas.
si estás lidiando actualmente con un fracaso o si todavía sigues lidiando con un fracaso del pasado, esta es una buena oportunidad para crecer y no lamentarte. Esta es una muy buena oportunidad para aprender lo que Dios está haciendo en tu vida y lo que quiere hacer en tu vida. De dialogar con esa persona que te ha afectado, ya sea en casa, sea en el trabajo, sea con tu familia. No tengas miedo a tener las conversaciones difíciles con otras personas. Pero déjame decirte, es aterrador. Es totalmente aterrador de poder tener conversaciones difíciles que a lo mejor pongan en fricción las relaciones con esa persona. Y puede que la relación nunca se restaure. Pero son los momentos que Dios utiliza para poder crecer. Dios está obrando, iglesia. Y no te lo puedes perder. No podemos perdernos de esta oportunidad. Déjame terminar de esta manera, que tengo una semana literalmente en poder compartir esto contigo. Y termino así. Esta parte de la historia termina con un joven que huye totalmente desnudo. Yo no sé de dónde rayos salió esto, déjame decirte. Este es el versículo que, no sé, como que Marcos lo agarró y lo tiró y ahí quedó. Pero mientras investigaba y mientras aprendía sobre qué esto lo que significa, fue extremadamente fascinante y llenó mi vida de una manera indescriptible. La tradición de la iglesia, o la tradición de la iglesia por estos últimos miles de años, ha dicho que este joven es Marcos, es Juan Marcos, el autor de este evangelio. Pero quiero destacar de nuevo algo que leí en mis estudios y que me pareció extremadamente fascinante. ¿Okay? Te lo comparto, esto no es algo mío, esto es una cita de un libro, se llama Exaltando a Jesús, para el autor Daniel Arkin, y él dice lo siguiente. Fue en el jardín del Edén donde nuestra desnudez queda expuesta al abandonar al Dios que nos ama y nos ha bendecido abundantemente con su bondad y gracia. Escucha esto. Escucha esto. Después de que el pecado entra en la vida de Adán y Eva, ellos quedaron totalmente ¿qué? Desnudos, completamente llenos de pena y de vergüenza. El primer acto de gracia y bondad que Dios hizo en ellos o para ellos fue de matar un cordero para darle ¿qué? Vestimenta. Y cubrirlos de su desnudez. Esta historia, iglesia, solo puede señalarnos a una experiencia mayor que culmina la historia redentora. La experiencia de la traición de Jesús, en última instancia, cumple su misión. Pone en marcha un nuevo pacto, usa la justicia del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para vestirnos de bueno, de nuevo. Es a través de la muerte de Jesús donde Dios nos cubre de todo pecado, de toda pena y de toda vergüenza y nos da vida eterna. La historia señala a Cristo como aquel que fue traicionado por nuestra causa y cuya crucifixión, impulsada por la traición, nos conduce a la salvación. Iglesia, no hay mejor noticia que esta. Este pasaje nos debe recordar que incluso, iglesia, cuando nos sentimos abandonados y totalmente traicionados por aquellos que hemos confiado, Dios permanece fiel. Nos ayuda a nosotros, como cristianos, en permanecer, a comprender que la traición puede conducir a algo mucho más grande de lo que nosotros podamos pensar e imaginar. Puede conducir a cómo Dios puede obrar en nuestras historias y continuar escribiendo una historia en nuestras vidas que pueda marcar nuestra vida, valga la redundancia, hasta el último momento que respiremos en este mundo. Pero para alguien que no ha puesto su fe en Cristo, la esperanza es totalmente fugaz, porque la única esperanza que nosotros tenemos, la única esperanza duradera, se encuentra en la invitación del Evangelio.
cuya respuesta es arrepentimiento y fe. El arrepentimiento es simplemente poder mirar a nuestro Salvador cuando renunciamos totalmente a mirar hacia nuestro pecado. Y la buena noticia es de que nadie está demasiado perdido, nadie está fuera del alcance de la misericordia de Dios. Todos tienen la oportunidad para ser revestidos por la justicia de Jesús, para así salvarte de la consecuencia del pecado en su muerte. Es la gracia de Dios que nos invita y nos lleva hacia el arrepentimiento. Es más, ni siquiera el arrepentimiento es un acto propio, suyo, soberano. Es la gracia de Dios que habilita de que tú puedas arrepentirte. En ese momento, cuando una persona responde a Jesús con fe, entra una esperanza viva que nunca se desvanece. Incluso en nuestros momentos más oscuros de traición, Dios sigue obrando, avanzando su voluntad y propósito para nuestras vidas. Amén. Amén.